respirar y transcurrir. No nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida. ¿Cómo están? Hoy hemos elegido tratar el tema de los derechos de la niñez y la adolescencia, partiendo de la normativa internacional y de la ley, dictada en su consecuencia, la Ley Nacional 26061. Lo que nos interesa es poder analizar en qué medida esa normativa, a la hora de la implementación y la puesta en práctica, efectivamente es garantía de absolutamente todos los derechos que esa ley prevé. Hace pocos días se presentó en el Senado de la Nación un libro, El abogado del niño, que tiene que ver justamente con esta temática. Nos pareció interesante, entonces, para desarrollarla, invitar a su autora, Laura Chávez Luna. ¿Cómo estás, Laura? ¿Qué tal, Lía? Gracias por la invitación. Un gusto. Vos sos abogada, mediadora, abogada del niño. Así es. ¿Cuándo empezó tu carrera profesional? Y mira, yo me gradué en el año 2000 en la Universidad de Buenos Aires. Me entregaron el diploma un 9 de marzo del 2001. Me matriculé en el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal y empezó la aventura de salir a abogar. Toda una aventura, ya lo creo. Sí, son 15 años ya de ejercicio profesional. ¿Y cómo decidís ser abogada del niño? ¿Qué te lleva a eso? Bueno, yo comencé, tuve en realidad como un quiebre a nivel personal y profesional hace ya casi 10 años. Venía de ejercer 5 años la profesión y en esa aventura, bueno, uno empieza a hacer contactos, empieza a litigar, empieza a ver complicaciones. ¿Qué trabajabas en derecho de familia? ¿Qué hacías? Sí, ¿Cuál era como la tendencia yo me había o el graduado gusto? en derecho penal, pero inmediatamente decidí, yo me gradué con orientación en derecho penal en la UBA, pero inmediatamente decidí que lo que quería era trabajar con temas de niñez, toda la problemática infanto-juvenil, así que empecé estudios de posgrado. Inmediatamente, yo me había recibido con una materia de 2 puntos en mayo, junio, y en agosto ya empecé el posgrado. Y bueno, estuve 5 años trabajando de manera independiente, tuve un accidente muy grave, donde casi quedó hemipléjica, y ese accidente cambió mi vida. Es como que puse una lista de todos mis deseos, mis anhelos, y dije que yo solamente quería dedicarme a los temas de niñez, adolescencia y familia, fue uno de los principales puntos de esa lista. Y bueno, en estos 10 años pude hacerlo realidad, apliqué para trabajar en un hogar de niños, que fue lo que me marcó a nivel profesional, y empecé como asesora para la Asociación Civil San Benito José Labré. Tuve varias entrevistas, el director era un trabajador social, y bueno, tuve 7 años de recorrido ahí y eso me marcó profundamente. ¿Trabajabas como asesora? Como asesora letrada del hogar, entonces trabajaba con todos los conflictos que hacen a los niños que estaban institucionalizados. Que en ese momento todavía no teníamos la ley que vos nombrás, la 26061. Se trabajaba con las viejas protecciones de persona. Así que bueno, pude ver el quiebre y el paso a esta normativa que es una ley muy especial en esta carrera que yo vengo haciendo y que vengo aprendiendo todos los días. La ley 26061 marca un hito muy importante en mi carrera y este libro es el corolario de alguna manera de eso, el primer puntapié para seguir construyendo otras herramientas y otra forma de abordar los problemas. Me ha interesado particularmente porque, bueno, además de tener un buen compendio de toda la legislación específica, digamos, que ya facilita para el estudio y el trabajo, lo que me ha parecido interesante y de algún modo, digamos, es lo que me parecía que podíamos transmitir, es la cosa práctica, ¿no es cierto? Porque la ley es como lo ideal, prevé y garantiza absolutamente todo. Pero a la hora de la implementación, y lo conversábamos en algún otro momento, hasta digamos, no ya la sociedad que ignora bastante todo esto, sino la misma estructura judicial. Hay jueces que no entiendes que están formados en la época del patronato, es decir, no han entrado todavía en el nuevo paradigma de la convención y la ley,
Y ahí me gustaría, en todo caso, que nos comentara sobre las dificultades concretas que a ese nivel se les presentan, también para poder entender la dificultad del acceso verdadero a la justicia de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, el título del libro tiene que ver con eso, con el acceso a la justicia y los problemas que se encuentran hoy, básicamente, después de algunos años de recorrido de esta ley, se dan en distintos órdenes, tanto en la justicia civil como en la justicia penal. En el caso de la justicia penal se da también en el fuero ordinario y en el fuero federal, donde por el libro podés ver que hay casos donde se interviene, y digo la palabra casos con respeto, ¿no? Porque hablamos de niños, niñas y adolescentes que sufren, por una cuestión metodológica se habla de casos, que hay niños que son víctimas de delitos, por ejemplo, como la trata de personas, así que también se litiga en el orden federal. Y las complejidades y las dificultades para restituir derechos en materia de lo que es un colectivo, o sea, yo no trabajo sola como abogada del niño, se trabaja en colectivos, las dificultades que encontramos se dan en la justicia civil, cada vez en mucho menor medida. Los jueces de familia están como más abiertos a poder abrigar estas situaciones, estas perspectivas nuevas. A veces hay dificultades ideológicas, pero se van limando. En materia penal es mucho más complejo todavía, porque el sistema penal pareciera, sobre todo en el orden federal, donde quizás los magistrados, algunos, no todos, y cuando hablo de magistrados hablo de jueces y de fiscales, no están formados en la Ley de Protección Integral de los Derechos de Niñas y Adolescentes. Y cuando uno la argumenta y la postula, a veces incluso ya no es desconocimiento, es desprecio por la normativa y desprecio por los derechos del niño. Esto es una gran complejidad, porque entonces si no respetan esa normativa, vulneran derechos de todos estos chicos. Una suerte de desidia. Vos me comentabas un caso que creo que tenía que ver con un delito de una adolescente víctima de delito de trata. Sí, es un caso que en el libro se encuentra como un caso paradigmático, porque es un ejemplo donde la intervención del abogado del niño, entendiéndolo como un colectivo, puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Una intervención negligente, una intervención que lo que hace es frustrar una investigación, como es develar, por ejemplo, donde se encuentra un prostíbulo, donde se explotan otras niñas, que esta chica se escapó de un prostíbulo con fines de explotación sexual, me parece que marca una irresponsabilidad. Y quiero ser muy precavida cuando hablo de esto, porque yo respeto muchísimo la investidura de los magistrados, pero eso no empece a que sean impunes cuando cometen irregularidades. Claro. Nosotros estamos denunciando en este caso concreto al juez, al secretario y a la instructora por los delitos que se cometen cuando uno trabaja con niños ni adolescentes y no se reserva identidad, es más, se la vulnera, se la viola, se intenta que la abogada diga dónde se encuentra la adolescente que se escapó. Es decir, hay un montón de irregularidades, revelar domicilios de los testigos, pretender que yo, por ejemplo, que soy la abogada, hay fuerzas de seguridad implicadas en materia de trata que están contaminadas y que yo interpelara a uno de esos miembros con un arma. Entonces son todas irregularidades que lo que los abogados del niño tenemos que hacer es plantearlo como corresponde, en un expediente concreto, iniciar una denuncia y proseguirla. En esto quiero ser prudente porque estas son todas denuncias que están en trámite, pero sí me interesa que quede puesto de relieve que en la justicia federal hay algunos magistrados que no están trabajando de la manera en que corresponde, y no es por, vos decís desidia, sería hasta muy bondadoso hablar de esta manera, claro, que en realidad es exactamente, es doloso, porque los delitos que nosotros... Lo que pasa que, a ver, como abogada, yo tengo que ser prudente, yo no puedo decir cuáles son los motivos por los cuales los jueces o los magistrados trabajaron de esta manera, pero sí tengo la obligación de exigir que se investigue, porque la propia joven me dice, ¿pero qué quiere el juez? ¿Que me maten? Claro. Entonces, cuando vos tenés un abogado del niño que se plantea de esta manera, y claramente eso es un problema. Eso es un problema porque vos sos independiente, yo no pertenezco, el abogado del niño no pertenece ni a la órbita. Es interesante aclararlo, no es algo que esté instalado en la sociedad, cómo funciona, en qué caso se recurre, quién tiene el derecho a designar el abogado, cómo hace. Me parece interesante que comentaras todo esto. Bueno, básicamente en Ciudad de Buenos Aires hay una diferencia con la legislación en la provincia de Buenos Aires, y hay legislaciones en cada uno de los territorios, digamos, es una cuestión, digamos, nacional, porque la ley es nacional, pero cada provincia puede decidir incluso cómo va a legislar esta situación. Claro. En la Ciudad de Buenos Aires hay un decreto reglamentario, y lo que explica es que el abogado del niño, ¿qué hace? Es atender a los intereses personales del niño, no pertenece a ningún poder, no pertenece ni al Poder Ejecutivo, ni al Poder Legislativo, ni al Poder Judicial. Es un abogado de la matrícula independiente especializado en niñez. ¿Cómo se llega? La autoridad de aplicación de la ley, ¿sí?, en la Ciudad de Buenos Aires es el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que lo que hace es garantizar
que los niños tengan, sobre todo los que están institucionalizados en hogares, tengan abogados gratuitos. ¿Y cómo lo hace? Puede hacerlo, como dice el decreto reglamentario, a través de la firma de convenios. Entonces firma convenios con algunas organizaciones. Hasta donde yo tengo la información, tiene firmado un convenio con el Colegio Público de Abogados, que tiene un registro al cual la gente puede dirigirse, y la Asociación Amanecer, que tiene un programa que se da en la UBA, que es Abogados por los Pibes. Más allá de eso, que es lo que garantiza de manera gratuita el Consejo de los Derechos, cualquier abogado de la matrícula que esté especializado en temas de niñez puede ser designado como abogado del niño. ¿Cuál es el conflicto? El conflicto hay distintos conflictos. Uno por la designación conforme la edad y otra conforme lo que los jueces quieren entender. ¿Por qué? Porque la Corte Suprema ha tenido jurisprudencia muy errática sobre esta cuestión. Primero aplicando el Código Civil vigente, que es el Código Civil vetusto, y no el que va a entrar en vigencia ahora, pero que ojo que también tiene sus bemoles, porque en materia de capacidad progresiva sigue diciendo que los representantes son de los niños, siguen siendo sus progenitores. Entonces la jurisprudencia de la Corte ha entendido, por el Código Civil actual, que si los niños son menores de 14 no pueden designar abogado. ¿Sí? Esto es un grave problema. Menores de 14 los menores no de pueden... 14, según el Código Civil vigente y según la jurisprudencia de la Corte, no podrían designar, lo cual es un grave error. ¿Por qué? Porque están dejando afuera, primero que la Convención no habla de edades, la ley tampoco, están introduciendo elementos que no corresponden, vulneran derechos. ¿Por qué? Porque el criterio para atender es la capacidad progresiva. Claro. Es el desarrollo y la madurez que tiene el niño para entender a quién está eligiendo como su abogado. Porque se elige en base a empatía también. Hay un montón de vínculos que se construyen con los pibes. Y la Corte olvida que los niños que están en los hogares, por ejemplo, porque el Código Civil se aplica no solamente a la clase media, se aplica a todos, estos niños que se encuentran en dispositivos de albergue, si no cuentan con un abogado, no se puede acelerar la plena vigencia de sus derechos. Claro. Entonces puede que queden institucionalizados mucho tiempo si no trabaja el órgano administrativo de la manera adecuada, o puede que las situaciones de adoptabilidad que deberían concretizarse no se materialicen. Y entonces, ¿cómo juega eso para los que no han llegado a los 14 años? ¿Cómo no tienen acceso los otros niños? ¿O ahí está. ¿Por dónde está el vericueto, digamos? Bueno, por yo particularmente en las situaciones, en todas las situaciones en las que yo he intervenido, ¿por qué llegas a la Corte Suprema? Si los jueces de primera instancia rechazan esa designación. Exacto. A mí, salvo en un solo caso, no me rechazaron jamás. Ese es el tema también. Yo creo que también tiene que ver un poco en cómo... lo suyo, digamos. Exactamente, que los jueces de primera instancia, vos llegás hasta la Corte Suprema porque en primera instancia dijeron no. Claro. Ahora, también hay que cuidar mucho en cómo uno se presenta como abogado del niño, de no quedar contaminado o alienado con los intereses de los progenitores cuando hay progenitores en pugna. Sí. En el caso de niños institucionalizados, cuidar muchísimo el canal de intervención. Si hay un niño que está en una institución, hay una medida de protección dictada, hay un acto administrativo, interviene entonces una defensoría comuna, interviene un hogar. Hay que saber presentarse, hay que respetar a todos los actores. Uno no va a tocar la puerta del hogar, vengo acá, soy abogado, vengo a dar una tarjeta. Correcto. Hay una ética profesional que se juega en saber cómo uno tiene que manejarse y llegar al niño. Yo me he presentado por niños cuyas edades eran menores de 14, el mayor tenía 11, y he sido aceptada como abogada, que ellos me habían podido elegir. El tema es si el niño puede elegir. ¿Y cómo es esa parte? Ahí está. Cuando el niño elige. Cuando el niño elige. Bueno, en el caso concreto a mí me habían llamado de un organismo que se encarga de niños extraviados, que venía trabajando con los papás que estaban en situación de calle. Y advertían que estos niños no tenían una tutela efectiva de sus derechos. Entonces me convocan. Cuando me llaman me dicen, nosotros sabemos que vos trabajás como abogado del niño. Le dije, bueno, pero no quiero escuchar más nada. Le dije, yo solamente quiero ir a ver a los niños y escuchar sus necesidades, sus deseos y ver cuál es el alcance de sus pretensiones. Porque si yo los escucho a los adultos, quedo contaminada con lo que los adultos vienen a traer. Bueno, así lo entendieron. Fui a la Defensoría Comuna, pregunté si había algún abogado que se había presentado por esos chicos, me dijeron que no. Entonces dije, bueno, yo como abogada del niño vengo a promover que esto se acelere para que los chicos tengan una respuesta. O vuelven con su familia biológica, se agota el trabajo de política pública que haya que agotar, o van en adoptabilidad, se busca algún referente, hay que empezar a trabajar estrategias. De la Defensoría Comuna abrazaron con alegría que alguien se presentara, porque como el abogado del niño no pertenece a ningún poder, tiene una libertad absoluta para manejarse, el único límite es la ética profesional. De ahí llamaron al hogar, me habilitaron el ingreso, pues no puede cualquiera tocar la puerta, que es lo que te contaba, y bueno, tuve las entrevistas con los nenes, con todos ellos, eran muchos hermanitos,
también hay que ser acá, esto es muy importante, yo lo digo en el libro, cómo uno se presenta en esa primera entrevista con el niño, ¿no? No es lo mismo que hablar con un adulto. Hay estrategias, hay herramientas. Y además puede haber una cierta desconfianza también del niño, en los casos de niños que han sufrido así como sucesivas vulneraciones de derechos, no debe ser tan fácil presentarse y que el niño acepte. Debe haber toda una estrategia de comunicación, de contacto, de vínculo, de acercamiento, ¿no? Bueno, que permite la confianza del niño. Esto de los procesos de construcción de confianza, yo hablo mucho de eso por mi formación como mediadora, que la verdad que me aporta muchísimo en materia de lo que es comunicación, porque a veces puede ocurrir que estos niños incluso... yo he visto colegas que no están muy bien formados en el tema y que se abordan chicos que se encuentran en instituciones, por ejemplo, no sé, diciéndole, ¿querés ser mi amigo? No, ese tipo de intervenciones son iatrogénicas. Yo no me paro frente al chico diciéndole que sea mi amigo o diciéndole que me dé un beso, por ejemplo. Claro. Los niños que han sufrido abuso y maltrato tienen un posicionamiento frente a los adultos distinto. Entonces uno tiene que ser muy cauteloso y hasta incluso pensar en que en ese primer encuentro no voy a poder conocer los deseos y sus necesidades. Que es un primer encuentro. Yo tengo que respetar los tiempos del niño, que son los tiempos que prevalecen. No porque yo tenga que ir a ver a otro chico en otro hogar, la entrevista tiene que durar media hora y tengo que hacer el escrito ahí. Hay que adaptarse a cada niño en particular, a cada grupo de hermanos y distinguir las singularidades, porque a veces uno va a entrevistar hermanitos y no todos los hermanos tienen las mismas necesidades y deseos, y no es el combo. Respetar su subjetividad, respetar su historia y lo que cada uno quiere es muy importante. Y por eso hay distintas estrategias que yo planteo en el libro para los abogados del niño de cómo se puede hacer ese primer encuentro y cómo se puede hacer una primera presentación. Porque hay abogados que se desesperan por la presentación judicial y a veces lo primordial no es la presentación judicial. Lo primordial, en realidad, tiene que ver con una petición concreta al órgano administrativo que administra lo que es la política pública. Y si ellos quieren volver con la familia, el programa de fortalecimiento de vínculos no me lo va a dar el juez. El programa, ¿quién me lo va a dar? Me lo va a dar el organismo que tiene el recurso. Entonces, a veces saber canalizar eso y entenderlo es lo que digo yo, genera la eficacia de la intervención. De que al niño se le restituyan sus derechos y que pueda salir lo más rápido de ese hogar. Porque ningún niño, yo trabajé en un hogar, los hogares laburan muy bien, pero un hogar de niños no es el hogar para un chico, es la familia. Entonces el abogado del niño tiene que promover, es uno de los pilares, promover la desinstitucionalización. En distintas provincias se están trabajando con proyectos de ley, por ejemplo, para trabajar lo que es abogado del niño, y uno de los fundamentos tiene que ver con que el abogado del niño está enderezado a promover la desinstitucionalización. Eso te iba a preguntar, digamos, si se está concretamente, digamos, trabajando, bueno, vos me decís que en algunas provincias lo están haciendo porque es una formación muy específica, la del abogado del niño, que no solo tiene que ver, digamos, con la normativa o una formación en términos de ley, sino básicamente de cosa de vínculo personal, como abordar. Ustedes además trabajan con un equipo interdisciplinario, no trabaja solo el abogado del niño, esto es importante. Uno de los, volviendo y tomando un poco lo que decíamos antes de cómo se designa, yo te contaba esta experiencia, pero también las otras experiencias son que el Consejo directamente deriva a los organismos que tiene conveniados para que se le asigna, se llama, que es una designación, en realidad no es una designación, para mí es una derivación, porque si el niño no genera empatía con ese abogado tiene derecho a elegir otro. Después también pueden los jueces advertir, los magistrados pueden advertir esta circunstancia y pedir por oficio al Consejo que se le designe un abogado para este niño como garantía de procedimiento. En las provincias, en algunos casos, te voy a contar la experiencia de la provincia de Buenos Aires, cuando vos hablas de los equipos interdisciplinarios, el primer registro que toma la posta, el primer colegio de abogados es el Colegio de Abogados de Lomas de Zamora, que tienen un registro de abogados del niño. Ellos dictaron una capacitación especial para sus matriculados, es una especialización. Y ellos están trabajando de manera interdisciplinaria. Yo particularmente ahora que me encuentro, digamos, como abogada independiente, trabajo de manera interdisciplinaria con una perito que es psicóloga, que es consultora, y trabajo con ella también, porque esto es importante, poder saber escuchar al niño desde la interdisciplina. Claro. Porque a veces hay niños que verbalizan determinados deseos y necesidades y en realidad desde el plano subjetivo hay otras cuestiones que uno como abogado no puede advertir. Por supuesto. Entonces uno tiene que reconocer los límites de la disciplina jurídica, perderse en la interdisciplina para volver a encontrarse. Porque lo más importante no es quién soy yo, cuánto sé, lo más importante es la intervención que puedo dar. El foco es el chico. Contabas así particularmente en el caso de una adolescente que estuviste horas con ella en un hogar intentando que comprendiera de qué se trataba
para que luego pudiera elegir. Si pudieras comentarlo, porque me parecía muy, muy interesante el proceso, ¿no? Bueno, en realidad muchas de las intervenciones que se leen en el libro tienen que ver con procesos a veces de horas, y yo los cuento como muy complejos, porque tenían que ver con la construcción de confianza en una joven que es víctima de trata, que se le había aparecido el tratante, que estaba totalmente abandonada en su subjetividad, estaba resignada a que se la lleven nuevamente porque el Poder Judicial no le daba respuesta. Y ella decía, y yo lo pongo ahí, es muy duro, a veces hasta me emociono y pido disculpas, se me embarga la emoción cuando recuerdo sus palabras, porque ella decía, ya estoy resignada, si quiere venir que me lleve, ya nadie quiso hacer nada, nadie puede hacer nada, ya no creo más en nadie. ¿De qué edad? Y en ese momento ya tenía 15, 16 años, hoy ya tiene 19. Y tenemos buenas noticias, porque ese tratante va a juicio oral y público por todos los hechos de trata. Y estamos yendo por la asociación ilícita uno por uno. Además descubrieron, digamos... Sí, pudimos trabajar esa situación, darle seguridad, que un juez civil con competencia en familia hiciera lo que no hace un juez penal, lo cual es una aberración, y tuvimos que seguir luchando con el juez federal. Y esa intervención, tardamos mucho tiempo porque fui acompañada por una persona del hogar en esa entrevista, que es la persona referente, una trabajadora social, y ella estaba como desválida. Y en esa primera entrevista, pese a que me decía que no creía en nadie, empezó sola a contarme. Y empezó a contarme que la habían golpeado con cadenas, cómo había sobrevivido a ese dolor, y se puso a contarme también cómo se trabaja, y lo digo entre comillas, en la lógica prostibularia, ¿no? Y más sobre todo cuando se explotan niñas. Y ella iba abriéndose y me iba contando, pero a la par como que me decía que no confiaba en nadie y que estaba resignada, pero se abrió a comentarme todo eso. Y yo le di tiempo, le dije, bueno, que yo le expliqué qué es lo que podía hacer un abogado del niño por ella, que si quería podía volver en otra oportunidad, eso es importante, darle a los chicos su tiempo. Y no fue necesario, porque después de todo ese tiempo cayó la noche y ese día había un problema de luz en el hogar y terminamos ahí en medio de la oscuridad, y ella aceptó hacer un escrito de su puño y letra donde le pidió al juez civil con competencia en asuntos de familia que le diera una consigna a custodia para su protección. Y bueno, se logró, pero rapidísimo, en menos de una semana, y cuando ella vio esos avances, accedió también a presentarse en sede penal. Y esto es lo más rico que le quiero dejar quizás a los que nos están viendo como parte querellante, como protagonista. Y bueno, y la está luchando y se va a juicio oral y público gracias a ella, porque a veces la gente se confunde. Te dice, bueno, porque vos que sos... No, el abogado del niño, ¿qué es lo que hace? Hace que se escuche efectivamente las necesidades y deseos de esta chica, o sea que no soy yo. En realidad la fuerza que ustedes pueden ver en mí es la fuerza de esos chicos que me nutren, es la voz de ellos y sus necesidades y sus deseos. Así que fue una intervención exitosa porque estaba resignada a que se la lleven, y de hecho eso va a ser materia de otro libro, porque el tratante se le apareció 2 veces más. Es muy importante, se nos termina el programa, pero en todo caso este cierre, ¿no? Porque la sociedad, que también tiene su parte en todo esto, tiene su responsabilidad. Me parece que lo mejor que podemos hacer es acercarle esta información para que tome conciencia. Necesitamos generar conciencia sobre los derechos y sobre la realidad que nos toca vivir. Gracias, Laura. Seguramente te vamos a invitar en otra oportunidad para seguir conversando estos temas. Gracias a vos. Y de ustedes nos despedimos hasta la próxima semana. Chao. Eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida, honrar la vida.